Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy comentaremos el libro titulado La destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra de Andreas Malm, un libro que nos reclama y nos exige una lectura urgente. Hoy cobra más sentido que nunca la palabra o la expresión que lleva como subtítulo este programa, los libros que no quieren que leas, y cabría añadir, parafraseando y también a modo de explicación, porque habla de realidades que no quieren que veas. Tratándose de Palestina, resulta escandaloso y ominoso el silencio que los medios de comunicación de masas de Occidente guardan frente a la histórica agresión y consecuente destrucción de vidas, infraestructura y la cultura misma que sufre dicho pueblo. Decimos histórica porque no comenzó en octubre de 2023, como quieren hacernos creer, sino mucho antes. Sin embargo, la dolorosa realidad termina por imponerse y por mover las conciencias de millones de seres humanos que, a lo largo y ancho del planeta, expresan su solidaridad y amor por los palestinos y exigen el término inmediato de la ocupación por parte de Israel y el juicio a los culpables de estos atroces crímenes de guerra. En el plano internacional, en el mes de julio del presente año, más de 25 países condenaron las horribles muertes de cientos de palestinos mientras buscaban ayuda humanitaria y pidieron a Israel el fin de la guerra en Gaza. Posteriormente, en septiembre de 2025, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, se celebró en Ankara, Turquía, la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la solución a la cuestión palestina y la implementación de la solución de dos estados. También cabe mencionar el proceso iniciado por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel el 29 de diciembre de 2023, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, que se refiere a presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. Sudáfrica ha solicitado que la Corte Internacional de Justicia dicte medidas provisionales de protección. Por su parte, en Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha condenado de manera enérgica la actuación de Israel. Una acotación: en Chile se encuentra la colonia palestina más grande del mundo, fuera de las naciones árabes. Vamos a referirnos ahora al autor del libro que comentamos. Andreas Malm es un escritor, periodista y activista sueco nacido en 1977, conocido por ser una de las voces más relevantes en los debates sobre la cuestión del cambio climático. Forma parte del grupo Clímax, que lleva a cabo acciones de desobediencia civil y sabotaje como estrategia de lucha y concientización para enfrentar los episodios futuros a causa de la crisis climática. Ha coordinado un proyecto de investigación interdisciplinar de la Universidad de Lund sobre la relación entre los combustibles fósiles, la acumulación de capital y la ultraderecha europea. Tiene diversos libros publicados sobre la economía política del cambio climático, el antifascismo y las luchas en el Medio Oriente. Entre sus principales títulos cabe destacar El murciélago y el capital, Capital fósil, el auge del vapor y las raíces del calentamiento global, todos en español. En cuanto a este libro, cuyo título es La destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra, cabe decir que habla de una catástrofe provocada, deliberada, no de efectos secundarios o colaterales, sino de exterminio planificado, cuya definición es la destrucción física total o parcial del grupo de personas objetivo. Pese a que nunca se había llegado a la escala de destrucción que hoy presenciamos, no es la primera vez que los palestinos experimentan esta clase de situaciones. El guión puede encontrarse en el Plan Dalet de 1948, en el que se instruía a las fuerzas ocupantes en el arte de destruir aldeas prendiéndoles fuego, haciéndolas estallar por los aires y plantando minas explosivas entre sus escombros.
Así, la Nafka, término que debemos entender como desastre o catástrofe, la Nafka, decimos, provocó el desplazamiento, despojo y dispersión del pueblo palestino, lo que coincidió con la creación del Estado de Israel. En relación con los hechos actuales, el mejor informe acerca de estos es el de Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, publicado por la Organización de las Naciones Unidas. Volviendo al tema planteado en el título del libro, el autor nos dice que se trata del interminable fin del mundo. Siempre hay más escombros para verter sobre los palestinos. La destrucción es la experiencia constitutiva de la vida palestina. Sin embargo, esta vez, a diferencia de 1948 o 1950, la destrucción de Palestina tiene como telón de fondo un proceso de destrucción distinto pero relacionado, el del sistema climático de este planeta. El colapso climático corresponde al proceso de destrucción física de los ecosistemas desde el Ártico hasta Australia. El autor se pregunta, ¿existen momentos específicos de articulación entre la destrucción de Palestina y la destrucción de la Tierra? Su respuesta es afirmativa y sitúa el primer momento en 1840, cuando el Imperio Británico utilizó barcos a vapor en una guerra a gran escala. Esta tecnología dio origen a la dependencia de combustibles fósiles, el carbón como tal. Ese mismo año, el Imperio Británico propuso por primera vez la colonización de Palestina por judíos. Así lo expresaba Lord Palmerston, secretario de Asuntos Exteriores, en cartas a su embajador. Reproducimos un fragmento citado por el autor, comillas, un retorno de los judíos a Palestina introduciría un gran número de capitalistas pudientes. Si el sultán los aceptaba, se ganaría la amistad de las clases poderosas de este país, es decir, Reino Unido. El capital y la industria de los judíos contribuirían notablemente a la fuerza de su imperio. Cierre de comillas. George Gawler viajó a Palestina a comienzos de la década de 1840 y le pareció, comillas, un país fértil, 9/10 partes del cual yacen desoladas, cierre de comillas. A continuación, su solución: repoblar las ciudades y campos desiertos de Palestina con el pueblo enérgico, los judíos, que la convertirían en un próspero mercado protegido por los vapores británicos. Este fue el momento de concebir dos nociones interrelacionadas: una tierra sin pueblo, Palestina, y un pueblo sin tierra, Israel. Saquen sus conclusiones. Cuando el Imperio Británico ocupó Palestina y se dispuso a hacer efectiva la Declaración Balfour, el combustible de la época ya no era el carbón, era el petróleo. Se había localizado prometedores yacimientos en los países aledaños al Golfo Pérsico. Andreas Malm cita a Ilan Pappé, quien cuenta que cuando las fuerzas sionistas comenzaron a aterrorizar a la población palestina de Haifa para expulsarlos de la ciudad, comillas, ríos de petróleo y combustible en llamas fueron derramados ladera abajo. Cierre de comillas. Las compañías petroleras estadounidenses parecen haber convergido en que el control sobre los yacimientos se vería indirectamente reforzado al tener a Israel como aliado en la región. Y eso fue lo que ocurrió durante los años 50 y 60, la edad de oro de las principales compañías petroleras, en su mayoría británicas y estadounidenses. Andreas Malm dice, comillas, de 1917 en adelante, debido a los recursos petrolíferos de la zona, la ocupación británica de Palestina formó parte de un proyecto de transformación de Oriente Próximo en un pilar fundamental para el capital fósil. De 1947 en adelante, el apoyo occidental al nuevo Estado sionista se basó en la consumación de ese orden. Y de 1967 hasta hoy, ha consistido en su defensa a toda costa. Los pasos en el camino hacia la destrucción de Palestina han sido simultáneamente los pasos en el camino hacia la destrucción de la tierra. Cierre de comillas.
Seguimos reproduciendo expresiones de Andreas Malm, comillas. La destrucción de Gaza es llevada a cabo por tanques y cazabombarderos, y ello solo es posible una vez que la fuerza explosiva de la combustión de hidrocarburos los ha colocado en la trayectoria correcta. Todos estos vehículos militares funcionan con petróleo, cierre de comillas. Al respecto, cabe decir que un primer análisis concluyó que las emisiones causadas durante los primeros 60 días de esta guerra contra los palestinos equivalían a las emisiones anuales de entre 20 y 33 países de bajas emisiones, una alza abrupta, una columna de CO2, dióxido de carbono, que se eleva sobre los escombros de Gaza. Y añade Andreas Malm, más del 5% de las emisiones anuales de dióxido de carbono proceden de los ejércitos del mundo y Estados Unidos está en el centro de todo esto. En cuanto a las explicaciones o teorías que circulan, Andreas Malm aborda la conocida como teoría del lobby, que sostiene la idea de que el lobby sionista de Estados Unidos ha acumulado tanto poder financiero, electoral y mediático que controla con mano de hierro la política estadounidense. Sostiene que la evidencia histórica refuerza la explicación contraria y que Sayed Hassan Nasrallah tiene razón cuando dice que, abro comillas, Estados Unidos es quien toma las decisiones. Es en Estados Unidos que están las grandes corporaciones. Hay una trinidad formada por las compañías petroleras, la industria armamentística y el llamado sionismo cristiano. La toma de decisiones está en manos de esta alianza. Israel solía ser una herramienta en manos de los británicos y ahora es una herramienta en manos de Estados Unidos. Cierre de comillas. Para reafirmar esta idea, Andreas Malm señala que en 1986 el futuro presidente Joe Biden dijo al Congreso, comillas, no hay que pedir disculpas por Israel, ninguna. Israel es la mejor inversión de $3.000 millones que hacemos. Si no existiera Israel, los Estados Unidos de América tendrían que inventar un Israel para proteger nuestros intereses en la región. Cierro comillas. Continúa Andreas Malm. La destrucción de Palestina y la destrucción de la tierra se desenvuelven a plena luz del día. Así, resulta evidente que se debe detener la inversión en infraestructuras de combustibles fósiles. Sin embargo, vemos cómo avanzan nuevos proyectos y cuánto más difícil resulta reducir las emisiones. Pero ante este panorama lamentable ha surgido un hecho inédito el 7 de octubre, conocido como Tufan al-Aqsa. Andreas Malm afirma que fueron la respuesta más rotunda contra Israel. Nunca antes la resistencia palestina había barrido las fuerzas tecnológicas acumuladas del imperio y la entidad con una celeridad, una facilidad y una amplitud tan suprema. La asimetría se revertía a lo largo de toda una sección del sur de Palestina. Ningún otro levantamiento palestino había logrado nada similar. La resistencia palestina sigue luchando. Como era de prever, los planteamientos contenidos en el libro de Andreas Malm recibieron variadas objeciones, que el autor responde en sendas réplicas contenidas en el texto que ahora comentamos, pero que podrán ustedes conocer cuando lean el libro, un libro de los más necesarios. Para finalizar este comentario, nos quedamos con una conclusión de su autor. Palestina resiste, Palestina sigue luchando. Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.